Hola, en esta clase vamos a hablar sobre Mondrian. Antes de partir hablando de Mondrian, vamos un poco a contextualizar. Recordemos que lo último que ustedes saben hacer es hacer el modelo estrella. Eso ya lo también deberían tener implementado en sus respectivos proyectos. Y una vez que el modelo estrella esté llenado, sus respectivas dimensiones y fact table, ahora tenemos que ver cómo podemos consultarlos. Una primera aproximación sería hacer directamente consultas SQL sobre la base de datos. Esa sería una opción. Ahora, ¿qué vamos a ver nosotros? Es una aplicación que se monta sobre la base de datos y va a ser esta aplicación la que va a hacer las consultas. En particular, la aplicación que nosotros vamos a ver es Mondrian. Veamos entonces lo que es Mondrian. Mondrian es un motor de Analytics, así se le conoce. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea es que nosotros le vamos a hacer consultas de forma más analítica a este motor, en lugar de andar haciendo consultas SQL, consultas relacionales, que es lo que uno haría directamente en la base de datos. Para que Mondrian también sea útil, necesitamos que esto nos provea algún tipo de interfaz que le permita a los distintos agentes consultar el sistema de la mejor manera posible. Podemos poner tres formas en las que Mondrian podría ser implementado. La primera es que funcione como un servidor de aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a tener ninguna interfaz gráfica, sino que va a ser un servicio que va a estar corriendo por separado, que podría ser utilizado por distintas aplicaciones. Lo malo de este lado es que no tiene una interfaz que va a ser amigable para un usuario, sino que es simplemente un servicio donde está corriendo Mondrian. También se podría hacer aplicaciones independientes, también conocidas como aplicaciones a la medida. Ahora, cuando uno hace este tipo de aplicaciones, eh, como su nombre indica que son a la medida, significa que si uno se sale un poco de esto, ya no nos va a servir. No podemos hacerle como un uso tan generalizable. Y en tercer lugar, tenemos la opción de que sea parte de una aplicación web. Esta es la manera que más nos acomoda a nosotros porque nos da una flexibilidad, pero sí hay que tener en consideración ciertas configuraciones para hacer que esto funcione correctamente. Veremos ahora una versión simplificada de cómo es la arquitectura cuando uno implementa Mondrian. Como podemos ver en este esquema, en primer lugar van a estar los distintos usuarios que necesitan hacer análisis sobre los datos o también generar reportes. Ellos van a interactuar con alguna plataforma, alguna plataforma que sea web. Ellos van a estar utilizándola a través de un browser. Luego, esta plataforma lo que va a hacer es enviar consultas en MDX. MDX es un lenguaje de consultas que recibe Mondrian. La gracia es que este lenguaje está más orientado al negocio que a consultar bases de datos relacionales. Además, hay ciertas aplicaciones que generan de manera automática las consultas MDX que uno necesita para generar los distintos reportes o análisis que se necesitan hacer. Ahora, una vez que Mondrian recibe esta consulta, necesita lo que se conoce como el esquema Mondrian. ¿Cuál es el rol de este esquema? Es poder hacer un mapeo entre el diseño de la base de datos que uno tiene, que en este caso viene a ser el modelo estrella que ustedes han estado haciendo, junto con el diseño de un cubo o lab. Entonces, este esquema Mondrian lo que tiene es la equivalencia para poder hacer las consultas MDX. Esas consultas MDX van a hacer uso del esquema pensando en el cubo OLAP, pero siempre todo lo que está en el cubo OLAP
representa algo en la base de datos. Entonces, esa equivalencia va a estar presente en este esquema. Es así entonces como, haciendo uso del esquema, Mondrian es capaz de interpretar la consulta, luego que esta consulta la pasa de MDX a SQL y finalmente, como la data está almacenada en una base de datos relacional, necesita esta consulta SQL para poder obtener los datos desde el datamart que ustedes ya tengan con los distintos datos que estuvieron llenando en el ETL. Para sintetizar entonces, Mondrian ha sido diseñado para ser fácil de integrar y flexible para poder darle una gran variedad de usos, siempre pensando en que las preguntas que vamos a ser capaces de responder con Mondrian nos van a ayudar a ver cómo funciona algún negocio en particular. Veamos ahora algunas implementaciones de Mondrian. Como ya hemos dicho, Mondrian se va a ejecutar dentro de alguna aplicación que nos provea cierta flexibilidad. Entonces, veamos las que hemos utilizado en el curso para poder implementar Mondrian. Primero está la alternativa de Jaspersoft. ¿Por qué hemos utilizado Jaspersoft? Básicamente tiene una opción open source que nos permite poder hacer uso de esto. Aquí tienen una serie de pasos para instalarlo. La verdad es que es bastante sencillo. Lo importante sí es que tienen que llegar a la versión Community, ya que también existe una versión pagada que tiene ciertas funcionalidades adicionales, pero para lo que nosotros buscamos en el curso no es necesario alguna de esas funcionalidades. También pueden ver ahí un video de la instalación donde verán que es realmente sencilla. Veamos ahora algunas de las alternativas que nos provee. Cuando ustedes estén utilizando Jaspersoft, pueden darse cuenta que incluye un ejemplo de Foodmart, donde pueden ver algunos reportes que son generados desde la misma plataforma. Como pueden ver aquí, este es un ejemplo de lo que se genera en el mismo Jaspersoft. En esta vista podemos ir desplegando cómo funciona el cubo OLAP. Como les habíamos dicho previamente en el curso, el cubo OLAP es muy similar a lo que ustedes conocen como tabla dinámica en un Excel. ¿Ya? Entonces pueden aquí observar que tienen por un lado las distintas medidas que ustedes están proponiendo y además pueden ver las dimensiones y pueden también ir buceando en cada una de estas para poder tener un mayor detalle. También la misma plataforma les puede mostrar algunos gráficos, aunque yo creo que estamos de acuerdo en que quizás el estilo no es el mejor. Si quisieran tener opciones más modernas en cuanto a estilo, está esa opción, pero ya es parte de la suite de pago de Jaspersoft. Ahora, como recordarán, dijimos que para poder hacer uso de Mondrian se necesita definir previamente el cubo OLAP. Este esquema se define en un archivo XML y en este archivo es donde va a estar definido el mapeo que se va a hacer desde el cubo a las distintas tablas en el modelo estrella. ¿Cómo se ve un esquema? Aquí pueden ver un ejemplo. Podría verse que es algo complejo, la verdad es que no lo es tanto. Si se dan cuenta, es un archivo XML y un archivo XML está compuesto por distintas etiquetas. Lo bueno es que existe Schema Workbench, que es un programa que les permite amigablemente poder construir el esquema. Ahora, una nota importante es que este programa les va a generar un esquema para Mondrian 3. ¿Ya? Jaspersoft hace uso de Mondrian 3, por lo cual no tienen problemas.
Luego que tengan el esquema, a la hora de consultarlo, necesitan poder hacer las consultas MDX. Este lenguaje tiene una sintaxis especializada para poder hacer consultas multidimensionales que estén haciendo uso de cubos OLAP. Aquí pueden ver un ejemplo de cómo se vería una consulta. En clases auxiliares debiesen poder ver algunos ejemplos de cómo se hacen estas consultas MDX. Ahora la plataforma Jaspersoft en algunos aspectos puede ayudar a construir las consultas, pero no lo hace de una manera sencilla, sino que es más bien un asistente que te puede decir si es que está bien o está mal la sintaxis de la consulta, pero no provee una manera sencilla de poder construir estas consultas. Otro aspecto que deben tener en cuenta es entender bien en qué parte están almacenados los datos. Recuerden que Mondrian es un motor de analytics, pero no es donde están almacenados realmente los datos, sino que es una lógica que está por sobre los datos. Mondrian es un motor OLAP, en particular es un ROLAP porque está haciendo uso de una base de datos relacional donde están almacenados los datos realmente. Y el rol que está cumpliendo es el de poder traducir las consultas MDX a las consultas SQL que necesita la base de datos relacional. Ahora, además de tener una sintaxis propia haciendo uso de MDX, una sintaxis que debiese ser más cercana a las consultas analíticas que uno pretende hacer, también tiene ciertas optimizaciones que permiten que las consultas sean más rápidas hacerlas a través del motor analítico que hacerlas directamente a la base de datos. La principal razón de esto es que Mondrian implementa un caché y en este caché hace que las consultas se puedan, uno ya las tenga precomputadas, entonces a la hora de consultarlas resulta más rápido que hacerlo directamente a la base de datos SQL. Ahora, si es que uno le hace una consulta que no está previamente en el caché, se va a demorar más, pero a la segunda vez que uno lo consulte los datos, sí debiese ser más rápido. Algunas ventajas que podríamos ver de la utilización de Mondrian. Primero que uno podría elegir una base de datos optimizada para las consultas que uno va a hacer, ya que Mondrian no está amarrado directamente a un motor de base de datos en particular, sino que eso queda a libertad de quien implemente Mondrian. En nuestro caso, la base de datos que estamos utilizando es MariaDB, pero ustedes también podrían hacer esto mismo utilizando alguna de las que soporta Mondrian. Otra ventaja viene del lado del punto de vista de los DBA, ya que ellos ya están acostumbrados a utilizar las bases de datos relacionales. Entonces, como ahí es donde se encuentran realmente los datos, cualquier tipo de mantención que ellos quisieran hacer a la misma base de datos no van a tener ningún problema, ya que no es algo que realmente les afecte a ellos. Y la última opción es que si es que ustedes quisieran migrar de alguna base de datos, no va a ser necesario migrar de Mondrian, ya que Mondrian, mientras acepte la nueva base de datos que uno está utilizando, no debiese tener ningún problema. Entonces, eso queda a libertad de la implementación. Veamos ahora la segunda opción para implementar Mondrian que vemos en el curso. Esta opción es la de Saiku. También tiene una versión community, que es la que nosotros vamos a utilizar. Hay una versión de pago también con algunas mejoras, pero no son necesarias para el objetivo de este curso. Lo bueno de Saiku versus Jaspersoft es que tiene una interfaz que es drag and drop. ¿Qué quiere decir esto? Que es básicamente podemos arrastrar ciertos elementos en la pantalla, los dejamos en algún lugar y eso nos va a permitir
generar consultas de manera bastante fácil. Esto para un uso empresarial sería bastante importante. Ahora, ¿qué diferencia tiene con la implementación de Jaspersoft? Es que en Saiku se hace uso de la versión 4 del esquema de Mondrian, el cual es similar al otro, pero no es exactamente igual. En la práctica, ¿qué es lo que nos afecta en esto? Es que no podremos utilizar el software que genera el esquema para la versión 3 para poder generar el esquema para la versión 4. Entonces, en la versión 4, si es que quisieran utilizar Saiku, necesitarían ustedes mismos hacer a mano este XML. Aquí les dejo un enlace donde pueden ver el manual de cómo se implementa. La verdad es que no es tan complicado, sino que tiene ciertas reglas y eso ya permite generar el cubo OLAP. En cuanto a la instalación, la verdad es que es muy similar también a la de Jaspersoft, no debiesen tener algún problema. Simplemente lo descargan, se descomprime y van a encontrar un archivo startsaiku.at y con ese ya lo pueden ejecutar. Si quisieran utilizarlo desde algún sistema operativo Linux o Mac, no sirve el .bat, ya que esto es algo de Windows, pero sí los .sh, que eso sí les van a servir para esos sistemas operativos. Ahora, ¿cómo se usa Saiku? Lo importante es agregar el esquema. Luego que se haga el esquema, uno tiene que indicar el driver que se va a utilizar. En nuestro caso utilizamos el de MySQL, ya que MariaDB es compatible con todo lo que es MySQL, siempre y cuando no hagamos uso de alguna funcionalidad exclusiva de MariaDB, pero no es el caso en lo que ustedes han estado haciendo. También deben indicar la URL donde se conecta la base de datos. Estos pasos también debiesen hacer algo similar cuando hacen uso de Jaspersoft. Aquí pueden ver una captura de cómo se ve la interfaz de Saiku. Si se fijan al lado izquierdo, pueden ver que están las distintas medidas de un cubo lab y sus distintas dimensiones. Entonces, para poder hacer la visualización, simplemente basta con arrastrar desde la izquierda a donde están las cajitas un poco más a la derecha, y eso ya hace inmediatamente por detrás, genera la consulta MDX que va a hacer este tipo de resultados. Entonces, podríamos ver que hay un cierto trade-off que ustedes tienen que escoger a la hora de qué implementación van a usar. Por un lado, si escogen la implementación de Jaspersoft, se les va a hacer más sencillo la construcción del esquema Mondrian. Pero a la hora después de hacer las consultas, van a tener que hacer consultas manualmente. Por otro lado, si es que escogen la opción Saiku, tendrían que ustedes hacer el esquema para la versión 4, pero a la hora de consultarlo se va a hacer mucho más sencillo. Aquí también podemos ver un gráfico generado por la misma plataforma. Creo que estos gráficos se ven un poco más modernos de los que se verían en Jaspersoft. También es algo que podrían tener en cuenta. Pueden encontrar en el mercado distintos productos que hacen uso de Mondrian. Una suite bastante también conocida es la de Pentaho. Y bueno, también existen aquí otras opciones, ustedes las pueden buscar y hacer uso de ellas. Quedan más que nada propuestas si es que quieren seguir investigando de las distintas aplicaciones que hacen uso de Mondrian. Como hemos visto, principalmente hemos estado hablando de Mondrian, de eso ha sido esta clase, pero me gustaría poder cerrarla hablando de una alternativa a Mondrian. Ustedes podrían encontrar en el mercado y también como estuvieron leyendo la lectura en
en el control 1, ahí se vieron distintas alternativas también de pago. Pero quisiera mostrarles ahora otra alternativa open source que sería una alternativa a lo que es Mondrian. Esta alternativa se llama CubeJS. Es una solución analítica que es open source. Incluye un kit de desarrollo para frontend de visualizaciones agnósticas. ¿Qué quiere decir esto? Que Cube les va a proveer ciertos mecanismos para poder mostrar los resultados generados. Si es que alguno de ustedes ha tomado, por ejemplo, el curso de visualización de datos, ahí vemos una herramienta que se llama D3, que es una librería para JavaScript. Entonces, ¿qué se podría hacer, por ejemplo? Es que Cube va a generar distintos mecanismos que ustedes podrían utilizarlos para conectarlo con D3 y así hacer las visualizaciones que ustedes quieran. Una de las ventajas de D3 es que les da la flexibilidad de poder hacer prácticamente lo que ustedes imaginen. Entonces, hacer esta combinación entre CubeJS y D3 es bastante potente. Pero también, como aquí bien dice, es agnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes podrían hacer uso de alguna otra librería de visualización de JavaScript para también hacer uso de este motor analítico. Existen distintas otras alternativas que han propuestas. Si es que a alguien le interesa, puede investigar ahí en ese link de Cube. Aquí también les dejo el link con el cual ustedes debiesen partir. Ahora, para poder hacer uso de esto necesitan algunos otros conocimientos, que sería más que nada saber sobre Node. Y bueno, saber sobre Node también implica saber sobre JavaScript. Entonces, queda abierta la invitación si es que alguien quiere hacer uso de esto, pero claramente eh, indica que se va a necesitar más conocimiento en cuanto a programación. Si es que alguien quisiera atreverse con esta alternativa, podría ponerse en contacto con nosotros para poder orientarlos en este camino. Esa sería la clase de Mondrian y con ese cierre incluido de algunas otras alternativas de motores analíticos. Muchas gracias, nos vemos.